decir. Uy, casi me quito la cabeza. Hola viajeros, sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. ¿Cómo va todo, chicos? Muy bien, espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy nos encontramos en un lindo lugar acá también de Bogotá. Es conocido como el Parque Nacional, aunque realmente el nombre no es así. Les vamos a preguntar a algunas personas a ver si conocen el nombre del Parque Nacional, el nombre completo. Y pues bueno, ya les voy a explicar cositas de este lindo lugar. Bueno, y ustedes preguntarán cómo puedo llegar al Parque Nacional. Esta queda ubicada en la séptima con 34. Bueno, esto tiene 65 hectáreas. Es bastante grande. Si ustedes quieren llegar por Transmilenio, llegar a la estación de Museo Nacional y ahí cogen un bus o bueno, un Transmilenio que los lleve por toda la séptima. Ustedes preguntan a las personas que trabajan ahí, ellos lo guiarán. El lugar es muy bonito. Si ustedes quieren venir acá con su familia, que a leer un libro, que a estar con sus amigos a hacer un camping, entre otras, entonces va a estar muy cool para que vengan. Un plus que tiene este lugar es que acá hay canchas de tenis, de hockey. ¿Dónde había visto usted una cancha de hockey? En Bogotá. Ya se las voy a mostrar. También canchas de fútbol. Por ejemplo, esta es una cancha de fútbol bastante grande. Ahí vienen los chicos a jugar también. Se respira aire fresco. Esta es la cancha de hockey. Entonces, bueno, ya saben si quieren venir. Realmente no sé cómo se piden los permisos, pero si quieren llegar acá, ya lo saben. Entonces llega aquí la gente, se pone a jugar. Acá están los cositos como las canchitas. Allá hay uno, acá hay otro y bueno, ahí empiezan a jugar. Yo he visto que lo utilizan harto los sábados y domingos. También por acá hay parques infantiles. Bueno, hay bastante cosas que ustedes pueden venir acá a hacer. Les voy a preguntar a las personas que se encuentren por ahí, con los chicos que trabajo también, si conocen cuál es el nombre real del Parque Nacional. Bueno, acá están las muchachas y les voy a preguntar, ¿ustedes conocen cuál es el nombre real del Parque Nacional? No, ni idea. Bueno, ya les voy a decir, me voy a seguir por ahí preguntando. Bueno, acá encontramos a otros chicos. ¿Qué van, muchachos? Hola. Ah, él sabía. Ah, usted me escuchó ahorita, ¿no? No. ¿Sí saben cuál es el nombre real del Parque Nacional? No, ni idea. Usted dijo que sabía. Pero no, se llama Enrique Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera, ya lo sabía. Bueno, vamos a preguntarle a otro muchacho. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Bien, una preguntita. ¿Usted sabe cuál es el nombre real de este parque? Parque Nacional, ¿no? No, todos lo conocen Bueno, así. Debe ser como el Parque Rafael. No, él es otra persona. El nombre real es Enrique Olaya Herrera, un presidente liberal de este sector. ¿Ah, sí? Gracias. Y bueno, como les había dicho, el nombre real es Enrique Olaya Herrera. Ustedes se preguntarán quién es ese señor. Ese señor fue presidente, el primer presidente liberal aquí en Colombia. Y pues le hicieron honor a este parque a él. Es un dato interesante, ¿lo sabían? Para muchos historiadores dicen que este es el segundo parque que se hizo aquí en la capital. Otros dicen que es el tercero, pero realmente se los recomiendo para que ustedes vengan acá a conocer, a ver y comprender un poco más lo bonito que tiene Bogotá dentro de estos aspectos naturales y que están dentro de nuestra ciudad. Para los extranjeros que me están viendo, no olviden venir acá. También si les está gustando el video, no olviden suscribirse y activar la campanita, ya lo saben. Nos encontramos cerca a los cerros orientales. Ahorita se los muestro a ver si con la cámara los alcanzamos a captar. Un lugar muy bonito, muy bello. Acá detrás también hay historia detrás de este monumento. Este parque fue fundado el 6 de agosto de 1934 en honor, como se los había explicado, al expresidente liberal Enrique Olaya Herrera. A él también lo conocían como el mono de Guatapé por su pinta de extranjero y porque de alguna manera él nació allá en ese lugar. Y hay gente que cataloga este lugar como el Central Park Bogotá. Imagínense, pero es que es muy grande, de verdad. No se demora bastante recorriendo todo este parque. Entre 1960 y 1970 en este lugar habían unas atracciones mecánicas y también algo muy sorprendente que hasta yo dije, wow, ¿en serio? Es que aquí había un zoológico. Entonces es algo que ustedes dicen, wow, eso está loco, pero muy interesante. Y aquí existen dos mapas gigantescos, uno del continente americano que ya se los muestro y otro de Bogotá y sus alrededores, pero ese está en relieve. Bueno, este es el sitio. Entonces acá está toda la parte de Norteamérica, Centroamérica y aquí toda la parte de Suramérica. Bueno, acá está
mi tierrita natal, Colombia. Pero bueno, es algo también interesante, esto es grandísimo. Y recuerdan que yo les había comentado que acá había un zoológico. Yo creo que estos círculos gigantescos hacían parte, digamos, de donde estaban los animales. Aquí hay bastantes círculos. Si ustedes vienen acá y miran, ustedes dirán, que en ese momento hubieran los animales en esos círculos. Es un dato interesante y pues poniéndole lógica creería que sí. Ya les voy a mostrar dónde es el sitio para que lo vean. Es en toda la séptima, ahí lo encuentran. O si no, se guían por esta fuentecita que se encuentra acá y al lado se encuentra el relieve pues de Bogotá y de todos sus alrededores. Y bueno, acá está el mapa del físico del relieve de todo Bogotá, pues de toda la cordillera oriental. Entonces ya les voy a explicar más o menos cómo es. Yo no sé mucho de geografía, pero bueno, ahí ya les explico un poquito. Esta parte que se ve acá, es que no sé si se note bien. Igual voy a tratar de hacerle zoom a ver si se alcanza a ver. Esta parte de ahí es Bogotá. Esta parte de acá, todo esto son los cerros orientales. Bueno, de por sí todo esto son los cerros orientales, sino que estos son más altos. Estas montañitas son más altas, estos cerros son más altos. Y detrás de esto pues ya empezarían los llanos orientales. También se encuentran como las casitas. Creo que ahí deben haber estado los nombres, pero desafortunadamente creo que pues las lluvias, no sé, cosas así, se deterioraron y se cayeron. Y recuerdan que les había comentado lo del zoológico, que habían muchos círculos. Ya les voy a explicar por qué pienso que esto era parte del zoológico. Por ejemplo, estas armaduritas que se encuentran acá, pues yo pienso que ahí había pues algunas jaulas o algo así que se encontraron ahí dentro de los animales. Bueno, ahí estaban los animales. Creo que uno puede entrar acá. Bueno, ojalá no me regañen por ahí. Entonces entramos acá, se puede. Allá dicen que está Villavicencio, esta parte de acá. Y pues así se vería por el otro costado de Bogotá. Y en 1995 se empezó a hacer la restauración de este parque, de las fuentes, de los monumentos, de todo, de todas las atracciones. Bueno, tenis, hockey, bueno, lo que hay acá en este lugar, pues para que quedara muy bonito pues para los ciudadanos y para los visitantes, turistas de otro lugar, para que vieran lo hermoso que es Bogotá. El día de hoy con los compañeros de trabajo jugamos Amigos Secretos, ¿sí o qué, Bandini? Sí, sos parcero. Vamos a ver cómo es la cuestión. Aquí ya están acá alistando los regalos y a ver qué pasa. Aquí se encuentran los regalos. Mira, ahí ya hay otro regalo. No, yo no tengo ni idea. Yo estoy segura que le salió. ¡Qué maravilla! Doble fácil. ¡Uy, pero para! ¿Y eso para qué? Una pañoleta. Una pañoleta. ¡Oh! ¿No sabes para qué se cambiaron Va a aparecer 3 segundos. ¡Ay, qué rico! Pero no para moto. Acabas de hacer la mujer más feliz. No. Oh, pero qué Ay, ya sé que. Ay, gracias. Y 2, papito, por falta de uno. 15 suscripciones al canal. Un balón. Una cervecita. Qué rico de una vez. Y dulcecito. Pero póngasela de una vez. Sí, obvio. ¿Estás contenta? Ay, gracias. El brownie. ¡Ay, qué rico! Creo que le gustaba comida rápido. Es la primera vez que me regalan algo chévere. Bueno, obvio. O una hamburguesita de KFC. ¿Ah, sí? Unos... ¿Cómo es que se con unos nuggets? No sé si se llama diferente con unos popcorn. Está una chimba.
como era. Ay, gracias. Uy, no, está re Y después de la entrega de los regalos del amigo secreto, ¿qué tal mi gorra? Está muy bonita, me encantó, está muy chévere. Ustedes me ven por ahí y quieren regalarme algo, las gorras me encantan y los busitos. Bueno, y siguiendo con la parte de la historia, este monumento es hecho al honor a un señor llamado Rafael Uribe Uribe. ¿Pero quién fue ese señor? Él fundó la Universidad Republicana, que ahora se le conoce como la Universidad Libre de Colombia, y fue el primero en hablar sobre el derecho social en Colombia. Pero la cuestión es que este señor tenía pues varios enemigos, se podría decir, y pues lo asesinaron. ¿Y cómo aprecian este reloj que se encuentra por acá? Muy lindo, ¿cierto? Este es el reloj suizo. Este fue entregado en 1938 por parte de la embajada suiza en conmemoración a los 400 años de Bogotá, y pues también como la amistad que ellos tienen pues Suiza y Colombia. Vamos a conocerlo un poquito más de cerca, a ver cómo se ve. Aquí tuvieron que hacer un mantenimiento en este reloj porque creo que no servía, pero está muy bonito, muy bonito. Pero como hay historias bonitas, chéveres del lugar, también hay historias muy tristes. Aquí en el Parque Nacional, Rosa Alvira Colí fue asesinada, empalada por unas personas muy malas. Y a ella le hicieron un jardín muy bonito en conmemoración a ella. Pues hay cosas que también se debe contar. Y ese jardín que se hizo es el rechazo a toda la violencia contra la mujer, niños y niñas que hay pues en el mundo. Pues pensaría yo también. Son historias que también uno queda como, ¿what? Igualmente, no es que se asusten tampoco, pues la idea es que ustedes también vengan, conozcan y visiten este hermoso lugar. Miren qué hermosa esa fuente que se ve ahí, se ve muy cool. Vamos a mirarla a ver qué tal está. Está muy bonita esta fuente, ¿no? No hay tanta agüita, pero bueno, ahí está chévere. Y vamos a ver, a conocer por acá qué más hay. Me gusta como la fuente y los árboles que se encuentran al lado. También acá hay unas esculturas de personaje que es muy reconocido también dentro del ámbito escultural, se puede decir. Uy, casi me quito la cabeza. Vamos a ir a buscarla y les explicaré un parte de la historia de ella. Esta escultura que está a mis espaldas es de un señor llamado Enrique Graúl. ¿Quién es ese señor? Hizo varias esculturas aquí en Colombia y una de ellas, o la más representativa que hay en muchas partes de Colombia, él hizo representación a las personas afro en el sentido de las mujeres. Como lo notarán, el aspecto es de una mujer, pero lo que lo identificó fue que esta mujer es una afro que estaba en la prostitución. Como lo notarán, tiene como unas liguitas ahí, como en la falda bajando. Este es un dato interesante. ¿Lo sabían? Cuéntenmelo todos ustedes. Hay cositas que no identifico, como por ejemplo esto, no sé que sea, una bodega, pronto que sea. Los grafitis están realizados como representando a la Pachamama. Hay una señora con el corazón en la tierra, no, está muy bonito, con el maíz al lado. Y bueno chicos, creo que les di una pequeña parte del Parque Nacional. Cuando vengan pues pueden visitarlo completamente para que lo vean, lo conozcan, lo disfruten. Por acá hay mucho charquero que estuvo lloviendo estos días. Pero bueno, no siendo más, me despido de cada uno de ustedes viajeros. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos y nos veremos en otro video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.